Buenas, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Jóvenes Católicos, nuestro tercer programa. Y el día de hoy, al igual que los programas anteriores, le traemos un invitado de calidad. Y yo quiero que él se presente, que nos diga qué labor está ejerciendo actualmente y qué está estudiando y que nos cuente su experiencia. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrés Arzamendia, tengo 21 años, actualmente soy estudiante, ¿verdad? Al mismo tiempo de ser estudiante soy catequista. Y esta experiencia de ser catequista es un poco al mismo tiempo, al ser gratificante, al mismo tiempo es pesada también de vez en cuando, ¿verdad? Pero Cansa mucho. cansa mucho, la verdad que sí cansa mucho muchas veces porque hay días que uno no tiene el ánimo para continuar con esa misma espiritualidad con la que empezó, ¿verdad? Pero se hace lo posible, se refuerza, como se dice, día a día con la oración y manteniendo la fe en Dios como siempre, ¿verdad? ¿Qué haces en esos días cuando no tenés ánimo, por ejemplo? Porque me imagino que no todos los... ¿Qué días haces catequesis? Últimamente estoy ejerciendo los días sábados y domingos. Sábado a la ambos tarde. fines de semana. Sí, ambos fines de semana estoy ejerciendo el catecismo. Normalmente, o sea, particularmente soy de jóvenes, ¿verdad? En lo que intento siempre hacer, ¿verdad? Como para poder, ¿cómo se llama? Tirarme el ánimo es darme la idea y la pauta que muchas veces, como siempre suelo decir, Dios da el chupetín y a veces saca el chupetín muchas veces, ¿verdad? Para demostrar la fe que tenés hacia Él y la esperanza que le depositas. Y intento siempre tener en cabeza eso que Dios a veces esos días pone a prueba a la persona para que pueda seguir su camino como catequista. En particular la mía, ¿verdad? Claro. ¿Sos de jóvenes? Sí, soy de jóvenes en particular. Entonces, me imagino que te encontrás con muchos desafíos, porque hoy en día la juventud tiene muchos problemas, como, qué sé yo, problemas familiares, problemas en los estudios, muchos problemas de ansiedad. ¿Cómo haces como catequista a la hora de lidiar con estos problemas? Y mi mayor reto es normalmente sentarme con ellos y como no conozco su historia, ¿verdad? No conozco los problemas de cada uno. Muchas veces es difícil llegar con las palabras, ¿verdad? Pero a la hora de dar la clase intento hacerlo, mejor dicho, un poco espontánea. O sea, que no solamente la lectura, o sea, leo la lectura y empiezo por lo menos a yo darle un ánimo a la clase para cada uno. Porque tengo entendido, o sea, bueno, con mi experiencia catequista, no siempre todos vienen con el mismo ánimo y con las mismas ganas de aprender de Dios. Sí. Algunos vienen sin creer, otros vienen obligados, otros vienen de la oreja, como suelo decir, pero Claro. intento yo ser, como por decirlo, no ser alguien más que le hace eso, por decirlo de algún modo. O sea, quiere decir que los jóvenes encuentran también esa confianza en los catequistas. Sí, intentan encontrar esa confianza porque resulta ser así que muchas veces también te cuentan ellos sus problemas, ¿verdad? Que obviamente muchos no podemos hacer, sino más bien darles consejo a partir de... O sea, vos no podés intervenir ahí, pero vos le das un consejo el cual capaz que tomen como una guía. Exactamente, o sea, lo que podemos es estar ahí detrás de ellos y decirles que no están solos, ¿verdad? Y intentar catequizar también de ese mismo modo cuando te cuentan sus problemas, porque esa es la idea del catequista, ser un catequista, enseñar la palabra y también darle el apoyo siendo catequista. Muchas veces es complicado eso también. Y decir que es más complicado el ahora o antes ya era así, porque ¿hace cuánto sos catequista? Aproximadamente hace 5 años y medio. 5 años. Sí. ¿Cambió mucho antes de la pandemia? ¿Cambió mucho después de la pandemia o antes de la pandemia ya venían siendo así los jóvenes o vos, a medida que van avanzando los años, vos ves que los jóvenes cambian, ya no se prestan más? ¿Cómo es el asunto con los jóvenes ahora? Y lo del asunto con los jóvenes, bueno, yo cuando empecé en particular era muy monótono mi clase, por decirlo de algún modo. Era muy monótono en el sentido de siempre era lo mismo, lectura, hablar con los chicos, hacerles preguntas, ¿verdad? Lo cual es correcto, ¿verdad? Se repetía siempre ese ciclo. Se repetía, entonces mi dilema era con ellos, ¿cómo se dice? Engancharle con lo que estás diciendo. Atraerles. Atraerles de algún modo conforme a la lectura, ¿entendés? Y a la hora de leer, expresarles, intento ser un poco más como ellos. O sea,
mudarme a su mundo con la lectura y expresarlo de la forma que ellos quieren. Darle un poco de humor también a lo que estoy diciendo, un humor bueno, por supuesto, no un humor ofensivo ni nada por el estilo, sino algo que sea de su agrado, por decirlo, de jóvenes. O sea que darle sentido a su vida con la palabra, Exactamente. Darle ese sentido. Ese mismo sentido que muchas veces ellos buscan en las cosas cuando, por ejemplo, sus padres les retan o son muy duros con ellos, ¿entendés? Y hacerlo un poco más de comedia, vamos a decirle, ¿verdad? Para que se sienta más agradable el ambiente de la clase, por decirlo. Porque así únicamente, en mi particular, yo creo que ellos podrán expresarse más con todo este tema de la iglesia y demás cosas, ¿verdad? Entonces, prácticamente tenés sábado y domingo, me dijiste. Sí, sábado y domingo. Y el sábado, ¿qué es tu catequista de? Catequista de jóvenes. De confirmación. De confirmación. ¿Y domingo? Domingo catequesis de confirmación de... ¿Por qué ambos días? ¿Son mismas... ¿Son diferentes capillas? No, son diferentes capillas. Ah, sos catequista de dos capillas. De dos capillas en vos. particular. Y en este caso, por una ayuda que me solicitó una amiga, ¿verdad? Que estaba sola en la capilla, ¿verdad? ¿Cómo se llama la capilla? Jesús Nazareno. ¿De? De Luque. Ah, de Luque. ¿Sos luqueño? Soy luqueño, por cierto, que no repetí, ¿verdad? Que soy de Luque, ¿verdad? Y una amiga me había comentado en una ocasión que no tenía catequistas, ¿verdad? Ella estaba sola. Estaba sola y, no sé, yo los sábados también no tenía mucho por hacer, ¿verdad? Pero entonces le dije que, irme contigo, te voy a ayudar, ¿verdad? Porque estaba empezando también ella y entonces decidí meterme y darle una ayuda también a lo que sería la confirmación porque estaba sola. Claro. Y así fue como empecé en esa capilla en particular, ¿verdad? Y agarré sábado y domingo me quedé en los 2 días. ¿Ah, domingo también estás con ella? No, domingo no estoy con ella, yo estoy solo con mi, ¿cómo se llama? Con mi grupo en teoría, o sea, de mi otra capilla. ¿En otra capilla? Sí. ¿Cómo se llama la otra capilla? En realidad no es capilla, es parroquia, ¿verdad? De Nuestra Señora de la Asunción de Luque. Ah, esa es la que está en el centro. Sí, ese mismo. Ese mismo. ¿Qué tal ahí? ¿Es diferente de capilla a parroquia? ¿Hay una diferencia? ¿Hay más chicos los sábados, hay más chicos los domingos? Sí, realmente sí es muy diferente por el tema de las capillas, es más chico, obviamente, ¿verdad? Normalmente suele suceder eso, ¿verdad? No digo que en todos los casos, ¿verdad? Pero la capilla tiene menos personas muchas veces que la parroquia. En la parroquia sí hay más gente, muchos más jóvenes ahí. Y al ser de centro me imagino que es más concurrente, sí. Se acude más. Se acude muchísimo más de lo que se piensa. Y ahí entra el dilema también de ser una persona que tenga que lidiar con diferentes corazones, ¿verdad? Uno más dolido que el otro, o no sé cómo se podría expresar, ¿verdad? En diferentes tipos de problemas, sin embargo en las capillas están más disminuidos los problemas. Son menos. Son menos. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Y la verdad que no sé, la decisión de los padres sería ya más bien llevarlos a la capilla por la cantidad de actividades que podrían tener o que les queda más cerca o que les parecería mejor que estuvieran en una capilla, ¿verdad? Yo diría que las parroquias normalmente se quedan con la mayoría de los jóvenes por ser parroquias nomás de por sí. Por la ubicación también. Sí, por la ubicación también que está en el centro mismo y por la, ¿cómo se dice? Por lo... ¿Cómo diría? Que los jóvenes pasan la palabra. Andate a centro, dicen, por ejemplo. Ahí hay mucha más gente, vas a conocer más gente. Da más gusto el centro. En teoría sí. No digo que es el principal, ¿verdad? Pero claro. Es así cómo se desempeña el tema del... O sea, eso no quiere decir que en las capillas no dé gusto. No. Simplemente se corren más la voz, que ahí capaz que es un lugar más popular. Sí, por la cantidad de gente, obviamente, porque mucha gente ahí, entonces se corre más rápido la voz, ¿entendés? Andate a centro porque ahí pega más, dicen los jóvenes en su idioma, ¿verdad? Y los catequistas son muy buenos, son jóvenes, dicen algunos, ¿verdad? Otros dicen que a veces nomás aburrido, por supuesto, la confirmación creen que es aburrido. Y ese tipo de cosas, por eso es que se van desempeñando ¿cómo se dice? Las parroquias de forma más aglomeradas con gente. Antes de ir al bloque comercial, tenemos muchas más preguntas para vos. Sí. Contame un poco algo. ¿Cómo es la confirmación? O sea, el joven llega a 9º grado, según tengo entendido, ¿y qué es ese paso de entrar a la confirmación? ¿Cómo va? Contame un poco la escalera que hacen los jóvenes en la confirmación. ¿Entran? ¿Después qué hacen? ¿Hasta qué etapa llegan? Si nos puedes comentar un poquito. Sí, la confirmación se entra con
lo que sería un precatecumenado, que sería un caminar, así como los discípulos conocieron a Jesús a su tiempo, ellos lo que hacen es también conocer con ellos a través de los evangelios la vida de los discípulos, y al par que los discípulos van viviendo lo que pasó con Jesús, ellos también los acompañan. Es un precatecumenado prácticamente, para entrar en lo que sería la vida cristiana, cómo funciona la vida cristiana. Claro. Y a partir de ahí, después de ese precatecumenado, se inician con los ritos. Ritos. Con ritos, así que tienen varios exactamente, ¿verdad? Y a partir de eso van desarrollando lo que serían las clases y los ritos conforme a las clases, porque no es solamente que se realiza el rito, se realizan los ritos conforme a los temas de clase anteriores. Eso es de la forma en la que se desarrolla y va escalando en la fe lo que sería el joven, para entender cómo funciona más bien la Iglesia Católica en ese sentido, para que vean que no es como piensan también muchas veces. Y eso lo hacen hasta un cierto tiempo. ¿Cuántos años dura la confirmación exactamente? Dura aproximadamente 2 años. 2 años. 2 años aproximadamente para los jóvenes. En ese primer año ellos justamente precatecumenado con algunas iniciaciones de cómo empezaría el tema de la religión o del tema de la fe católica, ¿verdad? Para entender por dónde va. Porque no podemos introducirle directamente la fe sin antes darle un precatecumenado, como se suele decir, ¿verdad? Como es el nombre. Es como una pretemporada. Pretemporada, así de fútbol también. Claro. Se tienen que preparar físicamente para poder empezar con lo que sería ya el verdadero entreno en la fe. Así es como funciona la confirmación. Una buena explicación, la verdad. Mira vos, Iván, ¿le pillaste, Iván, a la explicación? Sí, estoy muy atento. Con Iván queríamos saber un poquito cómo funcionaba la confirmación. Bueno, nos fuimos, esto lo vamos a presentar en el segundo bloque, así que quédense. Nos fuimos a Cacupé con Iván y un copresentador nuestro, amigo aquí del canal. Y nos fuimos a Cacupé un ratito a acompañar a los jóvenes en la Peregrinación Nacional de Jóvenes. E hicimos una nota, una entrevista ahí un poco rápida para preguntarle un poquito a los jóvenes cómo se sentían, cómo se encontraban. Llovió ese día. Y bueno, en el segundo bloque, quédense, les traemos la nota. Así que pausa comercial, volvemos enseguida. Bueno, estamos de vuelta aquí y damos inicio a nuestro segundo bloque. Y Andrés, me comentaste que sos estudiante. Sí, en estos momentos soy estudiante, ahora estoy estudiando la carrera de lo que sería ingeniería. ¿Ingeniería? Sí, específicamente ingeniería en informática. Ah, no, sos mi colega entonces. No, Estoy lastimosamente en ingeniería no. civil. ¿En dónde me dijiste? Estoy estudiando en este momento en la Nacional, que sería la Facultad Politécnica. Estoy estudiando ingeniería en informática. Me imagino que al ser la nacional es complicado. Y sí, la verdad, se te hace un poco más complicado, ¿verdad? Se hace lo que se puede. ¿Cómo llevas la vida de estudiante y catequista? ¿Llevas de la mano o te complica a veces? Y la verdad que la mayoría de las veces se me complica, muchas veces se me complica porque se me juntan, ¿cómo se dice? Se me junta la catequesis también a veces con mi estudio y se me entrelaza todo y, bueno, me desorganiza todo en teoría, ¿verdad? Pero la llevo de alguna manera... ¿Tratas de equilibrar? Sí, de equilibrar, pero la estoy llevando de una manera en que donde estoy estable, por decirlo de algún modo. Claro. Pero al ser catequista, Evelyn, la invitada anterior, Sí. dijo que no es solamente ser catequista los fines de semana. ¿Cómo vos llevas esa filosofía? ¿Cómo vos explicarías el ser catequista todos los días? Y el ser catequista todos los días a veces inclusive no implica, ¿cómo se dice?, divulgar por ahí la palabra de Dios, porque mucha gente también no te va a hacer caso en lo que sería, como dijo Evelyn, ¿verdad?, es ser catequista diariamente con el ejemplo. Con el ejemplo. Con el ejemplo, mostrarle a la gente con el ejemplo cómo poder ser catequista y cómo poder ser buen prójimo.
En teoría esa es la forma la que yo al menos utilizo, ¿verdad? Intento dar el ejemplo de ser un buen prójimo todo el tiempo a mis compañeros de clase, a mis amigos, a todos los que me rodean, ¿verdad? Para que puedan entender un poco de qué forma también se es catequista, ¿verdad? Y esa es la forma mayormente en la que yo desempeño mi rol como catequista día a día. Contame un poco una cosa. Como catequista, 5 años me dijiste. ¿Qué es lo más significativo, por ejemplo, que te ha dado ser catequista? ¿Te ayudó, por ejemplo, a afrontar situaciones? El hecho de ser catequista te ayuda también a mantener cierta calma en cuestiones como, qué sé yo, la vida diaria. Sí, me ayudó bastante la verdad porque muchas veces también uno tiene ataques personales, lo que sería en forma de la ansiedad, la tristeza, ¿verdad? Que todos joden actualmente ahora. Sí, es que está inundado prácticamente Claro, está en de todos todo. lados. Sí, y como yo intento llevar es, gracias a que leo un poco la Biblia, leo lo suficiente de la Biblia, entiendo que todos esos altibajos de la vida son necesarios para el humano para entender que somos Claro. alguien que necesitamos de un Dios, o sea, de nuestro Dios. Y siempre me repite mi mamá, la vida es como una montaña rusa. Hay momentos en donde se sube y hay momentos en donde se baja. Así que es necesario nomás luego también necesitar de Dios en algunos momentos de la tristeza e inclusive en la felicidad, porque muchos se olvidan también que en la felicidad también está Dios. Uno encuentra la felicidad entonces en Dios, en Cristo. Sí, y en la tristeza también, porque muchos también cuando están tristes se olvidan de Dios. Pero lo importante es que uno se acuerde de esa tristeza y entender que la tristeza está en manos de Dios siempre. Eso es de la forma que uno tiene que tener en cuenta siempre. Es la forma en que yo tengo en cuenta, mejor dicho. Me gusta eso que acabaste de mencionar. Entonces, esa clase de catequesis vos das entonces. Sí. Me imagino, porque como me estás hablando, me dan ganas ya de ir y ser su catequizando. ¿Qué vos decís, Iván? Sí, genial está su forma de pensar. Así catequizas, Sí, de esa forma. Les hago entender un poquito cómo sería el tema de el día a día. Por ejemplo, ellos normalmente, yo en particular también, cuando tus padres te regañan, no te dicen Claro. algo, da gusto. Da gusto, ¿entendés? Y te pone mal. Entonces, yo en particular siento que trato de llevar ese mal momento y decir y agradecer a Dios que gracias por este momento, porque al menos tengo a mis padres que me dicen eso en particular, y por eso esa clase de cosas es lo que intento hacerles entender también, ¿verdad? Que siempre es una bendición también cuando tus padres te corrigen, para no decirlo de otro modo. Claro, te enseñan también. Y sí, claro, porque ellos saben más por edad, pues entienden las cosas. Qué genial, che. Contame una cosita. ¿Cómo, por ejemplo, vienen los domingos a qué hora? Los domingos empezamos particularmente con la misa a las 8 de la mañana. A eso iba. Sí. Llegan temprano, ¿verdad? Sí. ¿Tu catequesis dura cuántas horas? Y la misa dura 1 hora aproximadamente, entonces sería a partir de entre llegar, acomodarse 9:15 hasta las 11 de la mañana. Esto para que la gente entienda un poquito nomás como cuál es tu labor, ¿verdad? Sí. Entonces vos llegás y tenés ya preparado algo. Sí. A eso quiero llegar. Sí. O sea que vos llegás los domingos y no es que ahí te dan, o ¿cómo funciona? Vos tenés que irte preparado ya para dar tu catequesis. O sea, tengo que ir preparado realmente. Tenés que ir. Sí, porque realmente no puedo ir y hablar ¿cómo se dice? Al santo cohete, ¿verdad? Y sin entender lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro. Tengo que informarme primero yo como catequista, porque ese es mi trabajo. Entender lo que estoy leyendo y qué es lo que está diciendo el Evangelio, para quiénes va dirigido, qué es lo que quiere decir, por qué lo dice, para qué lo dice, dónde se desempeña, en qué parte se desempeña, y todas esas preguntas que te van, ¿cómo se dice?, aumentando en conocimiento de fe, ¿verdad? Por eso es importante prepararse siempre antes de una clase. Eso es lo que particularmente hay que hacer como catequista, ¿verdad? Y es lo que yo hago. Me informo sobre el tema antes de hablar para que ellos tampoco no estén confundidos. Y me imagino que de vez en cuando te surgen ciertas preguntas así curiosas de quién fue este o por qué es eso. Te suelen tirar ese tipo de preguntas picantes y Sí, ya te habrán dejado en shock, me imagino, ¿no? Sí, muchísimas veces, más de una vez ya me dejaron. ¿Qué preguntan los jóvenes? ¿No? Si te recordás alguna pregunta que te dejó así mal parado, más o menos. ¿Alguna que te
Y una mal parada, por ejemplo, a ver, Mientras la teleaudiencia va a estar viendo fotos de Andrés siendo catequista, bueno, va a estar ahí, vamos a estar mostrando ahí en la tele, Iván nos va a proyectar un poquito las imágenes. y la verdad que son muchas que no logro decir una en específico, ¿verdad? Pero ya me dijeron muchas preguntas que me dejaron inclusive atónito, ¿verdad? O sea, ni yo sabía qué responder muchas veces, que después cuestión del momento les supe responder, ¿verdad? Que ya ni me acuerdo la verdad. Claro, sí, son 5 años ya. de Sí, catequista. son 5 años, tantas cosas que me preguntaron y yo a veces me acuerdo, ¿verdad? Pero sí te hacen preguntas a veces que ni uno mismo puede responderse, porque son inesperadas. Tengo una pregunta así muy picante para Andrés, pero esto lo vamos a ver en el tercer bloque, esta pregunta. Antes, Andrés, ¿te fuiste ya a Cacupé? Todavía no. Estoy esperando el momento para irme porque ya tuve que cancelar, justamente como le dije a Orly reciencito, ¿verdad? Estudio mucho y, Estudioso, ¿eh? y por mala suerte no pude aceptar porque se acercaban mis exámenes o me agarraron una mala fecha y por eso nomás no me he ido. No es porque no quise ir, sino que porque no podía en realidad. Bueno, te comento, Andrés, que como te dije en el primer bloque, nosotros nos fuimos a Cacupé y entrevistamos a los jóvenes que estaban ahí. Llovió, a los jóvenes por lo visto les gustó, les despertó por lo visto la lluvia. Entonces les traemos una pequeña y una breve nota. Así que corre nota, Iván. Con ustedes la nota Cacupé. Buenas, ¿qué tal? Estamos aquí para jóvenes católicos desde la Basílica de Cacupé y hoy les traigo a mi copresentador Juan Fernández, que tiene una pregunta muy picante para los jóvenes. Sí, así mismo. La pregunta especial es, ¿en qué año y qué fecha se inauguró la Basílica de Cacupé? Vamos a esperar que puedan responder y así que tengan su premio. Vamos a entrevistarle unos cuantos. Así que Iván, seguimos. Acá este grupo de jóvenes, ¿cómo estamos? Bien. ¿De dónde vienen? Asunción. De Asunción. Ah, ustedes son chetos entonces. Cuac. Cuac. ¿Qué tal? Bien. ¿Empezaron desde el seminario? Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Cansados? Ya. Chupete. Sí. 10. ¿Y qué les motivó, por ejemplo, venir el día de hoy? Porque con el calor que hacen no estira hacer nada. ¿Vinieron nomás o tienen muchas cosas que pedirle a la Virgencita? ¿Algo, por ejemplo? La experiencia, después muchas peticiones y promesas también. ¿Quién de acá está en la facu, facultad? Para salvar el semestre entonces. Sí, para salvar el semestre. Acá nuestro copresentador le tiene una pregunta. ¿Qué le vas a preguntar? Y se llevan un rosario. Si te voy a preguntar. Si contestaba bien, te llevan un rosario de la Rosa Mística. Dale, un rosario de la Rosa Mística. ¿En qué fecha se inauguró la Basílica de Cacupé? ¿En qué fecha se inauguró la Basílica de Cacupé? 10, 9, 8, no. Bueno. No. Ya pasó ya. Ahí lo llama otro. Muy bien, muchas gracias chicos. ¿Algún saludo que quieran enviar? Esto va a salir el viernes en el canal 25 de Tigo. Canal 25 de Tigo. Pueden verlo en Twitch también si quieren. Ñan de Añe, Así que van a salir en la tele. Tu mamá te va a ver en la tele. Saludos, mamá. Acá te Cacupé. Su hijo está bien, señora. Su hijo está bien. Por suerte pasé todo. Gracias a la Virgencita, por eso vine. Aparte terminé el colegio. Señora, su hijo no se escaparon. Están en la basílica. Chao, chao. Muchas gracias, chicos. Queremos decir algo importante legalmente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Es impresionante acá la gente, la multitud y eso. Se siente la buena vibra y todo. Callás así. Sí, me hallo, o sea, muy Espectacular todo. espectacular. No tengo palabras. ¿Cómo te llamas, amigo? Franco, Un saludo a la cámara de alguien. a mi familia, a mi abuela, a mi mamá, ¿Cómo se llama tu mamá, Franco? Alexandra. Señora Alejandra, tu hijo. Muy buena onda. Aquí, a los jóvenes, muy linda tu bandera, señor. Usted es extranjero. No, yo soy Paraguay. Muy linda. ¿Qué? Esta bandera es la que llevé a la JMJ, que fue en Lisboa, Portugal, este año. Genial. Y
Y acá, no sé si se pueden ver están están mensajes para la juventud paraguaya de jóvenes de 60 países del mundo, en 28 idiomas, en 6 alfabetos diferentes, de todos los continentes. ¿Cuál es tu nombre, señor? Juan José. Juan José, vamos a buscarte en Instagram y de paso nos aceptás y subimos tus fotos en el canal 25, viernes a las 21. El próximo viernes, ¿eh? Espectacular. Muchas gracias. ¿Algún mensaje, señor, a los peregrineses que están acercándose acá a Copé? Y bueno, que sigan con su fervor por la Virgen María, que siempre va a interceder por Dios, ante Dios. Genial, muchísimas gracias, señor. Acá yo veo remeras lilas. Esta es una parroquia, una capilla. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué son? ¿Parroquia, capilla? ¿De dónde vienen? Pastoral de Juventud. Yo no quiero hablar. No quería hablar. Usted, señorita, la que se rompe. ¿Cómo te rompiste el brazo? ¿Se puede saber? No, antes de la peregrinación era demasiada la emoción que me resbalé. ¿Cómo? Bueno, y nosotros somos de la parroquia Santísima Trinidad, en la pastoral juvenil de Santísima Trinidad, y vinimos con otras 2 parroquias, con Niño Salvador del Mundo Decanato 11 y también San Blas del Decanato 7 también, como nosotros. ¿Vinieron en ómnibus? En un ómnibus, sí, así mismo. ¿Cómo se sienten todos? ¿Genial? ¿Cansaditos? Emocionados, vinimos acá 2 lesionados, vinimos a pagar la promesa. ¿Tú cómo te lesionaste, amigo? Tuve un accidente de fractura de tibia, pero ya estamos recuperándonos y nos encomendamos a Mamita María, ¿verdad? Y ya que salió todo bien, estamos acá. Mira, los jóvenes vienen fracturados y todo. Vengan ustedes acá, posen para la cámara, por favor. Los coordinadores. A la pucha. Ustedes están haciendo una labor muy importante, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre, amigo? Amin Ortega. Amin Ortega. Ruth Levera. Coordinadores de Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Esto va a salir en el canal 25 no sé la fecha, pero el próximo viernes, ¿eh? ¿Algún mensaje que le quieren dar a los jóvenes o algún mensaje a su parroquia? Bueno, antes que nada saludo a toda la parroquia y también decirle a todos los jóvenes que no tengan miedo de seguir a Jesús de la mano de Mamita María. ¿Y usted, señor? Ánimo y que no les gane el caigüetismo, que mira que yo estando así vine y hay todavía días para venir. Vengan a visitarle a Mamita que siempre está con nosotros. Muchísimas gracias, chicos. Cuídense bastante y cuídense ustedes de fracturarse, ¿eh? Chicas, se animan a participar en un pequeño juego. Si ustedes me responden la pregunta de mi copresentador, yo les regalo un rosario de la Rosa Mística. Sí, bien chuchito, ¿eh? La pregunta es... ¿En qué fecha y qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? ¿En qué fecha y en qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? ¿Algunos de ustedes? ¿Alguna de ustedes? Offside le dejamos. ¿De qué parroquia vienen? ¿O de qué pastoral? Veo que es pastoral, ¿eh? Sí, pastoral juvenil de la parroquia Santa María de Asunción. Genial. Asunchetas, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Llovió bastante, ahora vamos a tener un clima bastante calor húmedo. Pero usted aquí presente, ¿qué sensaciones presentan el día de hoy? Y la verdad que el clima está muy agradable y estamos muy felices de poder haber llegado a la basílica tranquilas y sobre todo en la presencia de Dios. ¿Vienen a pedir por su familia, por sus estudios? ¿Algo que nos quieran comentar acerca de eso? ¿No? ¿Vos te tenés ganas de hablar? Y en especial también por nuestra PJ, porque somos un grupo de jóvenes que estamos trabajando y seguimos luchando para mantener firme nuestra pastoral. Y eso es nuestro motivo principal y lo que nos une es Dios. Y para no perder ese vínculo con Él. Espectacular mensaje, ¿eh? El mejor hasta ahora. ¿Algún mensaje a la juventud, señorita? Que a pesar de las tentaciones y todas las distracciones que ofrece este mundo, nunca se alejen de Jesucristo porque Él es el que nunca va a fallar. Todo puede pasar, pero Él jamás va a pasar. Espectacular. ¿Tu nombre, señorita, antes de irnos? Kaylee Servin. Kaylee Servin. Genial, muchísimas gracias, Kaylee. Chao, chao. Cuídense, chicos. ¿Cómo ves el ambiente? ¿Qué tal te sentís? Bastante concurrencia, adolescentes, jóvenes. ¿Cómo admiras eso? Súper. Estuvimos ya desde la mañana allá en la Expo Carisma ahí en el seminario y es muy lindo ver a la juventud así entusiasmada, decidida a seguir a Jesús de alguna manera, buscar su lugar también y no sé, honrar a la Virgen, porque eso es lo que se hace en estos días, ¿verdad? Al venir al
al venir al novenario de la Virgen. Es honrar a la Madre. Seguramente pagar algunas promesas o no sé, pero vienen, se organizan y vienen de todos los lugares del país. Y es admirable eso. Es algo que, de verdad, la iglesia es joven, tenemos mayoría de juventud en nuestra iglesia y eso es admirable y es también un compromiso para acompañar a los jóvenes en su fe, para que crezcan en su fe. Hermoso mensaje, hermana. ¿Su nombre? Mi nombre es hermana Nilda Lugo, soy de las Dominicas del Santísimo Sacramento, una congregación paraguaya, fundada en Paraguay. Hermoso. Muchísimas gracias, hermana. Que disfrutes. Amén. Ustedes también. Una casualidad encontrarme a mi mejor amigo del colegio, actualmente uno de los... Representante de la parroquia San Antonio de Padua. ¿Representante de dónde? De la parroquia San Antonio de Padua. Bruno Díaz. Bruno Díaz, así mismo. Aregüeño, Bruno, un gusto encontrarte nuevamente aquí en Cacupé. ¿Cómo te sentís? El gusto es mío, Orly, en Orlo, como le digo de cariño. La verdad que me siento demasiado bien, genial. Es una experiencia única el estar acá, poder compartir con tantos jóvenes esto que es la fe y seguir a Cristo. Bruno, ¿algún mensaje que quieras lanzarle a los jóvenes para que se acerquen un poquito? Que se animen, que Dios existe, que Dios es real, que siempre está presente con nosotros. Es cuestión de darle un sí y verás el cambio en tu vida. ¿Quiénes son de tu parroquia, Bruno? ¿Están muy esparcidos? ¿Están juntos aquí? Acá estamos solamente entre 5. Sí. Y la mayoría están del otro lado hacia el fondo. Muchas camisas azules, Muchas camisas azules, así mismo. Muchísimas gracias, Bruno. Y un placer encontrarte. Buenas tardes, soy Nelson Vázquez. Nelson, ¿esta actividad frecuentan hacerlo en bicicleta? Sí, ya hace 5 años atrás que estamos viniendo cada año y un año más ahora estamos culminando con éxito, ¿verdad? Gracias a Dios y a la Virgencita. ¿Este grupo tiene nombre, un grupo social, es algo? No, este es, en realidad cada uno tiene su promesa y viene a cumplir cada año, entonces cada uno de los muchachos tiene su promesa. Que pasaron una situación, entonces vienen a agradecer siempre a la Virgen cada año. Muy lindo, señor. ¿Querés tirar algún mensaje para que la gente se anime a hacer este tipo de actividades? Sí, vos que estás haciendo hace 5 años ya. Sí, para los jóvenes, para que puedan realmente amar a la Virgen, ¿verdad? Y hacer estas actividades y siempre servir a Dios. Muchísimas, señor Nelson. Un gusto, señores. Bueno, aquí nos encontramos con algo muy icónico. Los dos suboficiales, Nicolás, pero ahora mismo la vamos a entrevistar al suboficial superior Nicolás Serrano. Suboficial, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted y la audiencia? Suboficial, mucha concurrencia joven. ¿Cómo se están comportando los jóvenes? ¿Ya hicieron algún escándalo? ¿Se están portando bien? La verdad que los que están acá se portan súper bien, excelente. He visto muchos jóvenes que están alegres, contentos. La Virgen de los Milagros de Cacupé siempre trae cosas buenas, hay esperanza y estamos acá. Y para ayudarle también a los jóvenes, darle seguridad, estamos a las órdenes. A sentirnos seguros también. Así mismo. ¿Y suboficial, algún consejo que querés darle a los próximos que van a estar concurriendo? Y sí, que atiendan, que la Policía Nacional está para servir, para acompañarle a todos y eso, respetar las señales de tránsito y preguntar cualquier duda, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias, oficial. Muchas gracias. ¿Cómo se llama este grupo? Caminar Contigo. Caminar Contigo. ¿De dónde viene? ¿De dónde pertenece este grupo? Somos de la colonia Thompson, de la ciudad de Upané, del departamento central. Queda un poquito cerca, lejos. Sí, a 1h30 aproximadamente de distancia. ¿A qué se ve la vestimenta? ¿Es su vestimenta o van a bailar algo? Presentamos algo en el seminario, en la oración de entrada y también en el momento del Angelus y ahora. Es más bien para demostrar un tipo de oración, porque, como se dice, cada quien tiene su forma de orar. Algunos en el silencio, otros a través de la comunicación, otros cantan,
porque el que canta ora dos veces y nosotros lo que hacemos es demostrar mediante la danza, porque qué forma de alabar a Dios, orar a Dios con todo el cuerpo. Muy bueno, una forma increíble. ¿Qué mensaje le dejas a los jóvenes? Y que se animen a hablar con Dios de la forma en que ellos se sientan seguros, donde ellos se sientan sí mismos, o sea, donde ellos sean ellos y que nunca pierdan la fe, que sigan luchando y que Dios está siempre con ellos. Muy lindo mensaje. Tenemos un premio para si saben responder una pregunta a nuestro copresentador Juanchi. ¿Cuál es la pregunta, Juanchi? Sí, la pregunta es, ¿en qué año y qué fecha se inauguró la Basílica de Cacupé? Ya te voy a ver. Vamos a repetir para que escuche el grupo. ¿Para que escuche? ¿En qué fecha y en qué año se inauguró la Basílica de Cacupé? Muchos años atrás. Y algo de verdad. 1900 y algo. No, casi. Casi. Bueno, aquí estamos con un acto social increíble. Personas juntando la basura que prácticamente nosotros día a día estamos tirando por la calle aquí en la Basílica de Cacupé. Y le encontramos a la representante del grupo. ¿Cómo surge este acto social? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Cardoso, soy coordinadora de Basura Cero. Surge a través de la necesidad que hay, que sabemos que cada año miles de gente viene a visitarnos y nos deja montones de basura. Increíble. ¿Cómo nace? ¿Un día se encuentran o simplemente dijeron, vamos a hacer esto por nuestra comunidad? Bueno, nosotros somos, la mayoría somos funcionarios municipales. Nació de una idea de que se tenía que hacer algo para mejorar y tratar de que la gente también se acople a nosotros y mantener, no solamente limpiar, sino, sin embargo, mantener, en eso nos ayudarían bastante. Señora, ¿su nombre? Karina Cardoso. Señora Karina, ¿qué mensaje le tiras a los jóvenes que van a estar viniendo en forma masiva estos días? Bueno, yo le digo a todos los jóvenes y a todas las personas en general que la mejor manera de rendirle un homenaje y pagar las promesas es no ensuciando la casa de nuestra mamá María. Así que, jóvenes, atentos, Muchísimas gracias, señora Karina. A ustedes. Hasta luego. Bueno, concluimos la jornada hoy con la misa de las 7, con una hermosa toma. La verdad que mucha concurrencia joven. Estoy muy feliz de haber entrevistado a varias personas que dieron un mensaje muy lindo. ¿Qué opinas de los mensajes, Juanchi? Tuvimos 3 o 4 mensajes muy lindos. Sí, la verdad que están bastante interesantes. Para la corta edad que tienen, están dando un mensaje bastante profundo a la comunidad. Muy lindos mensajes. Bueno, nos retiramos nosotros aquí desde Cacupé con esta toma increíble. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Bueno, bienvenidos al tercer bloque. ¿Qué tal les pareció nuestra nota en KQP? Disculpen, se me nota muy inexperto todavía. Es que me contagió mucho la euforia de los jóvenes, entonces se me vio un poquito así atarantado a mí. Es que realmente recomiendo, chicos, si tienen la oportunidad de irse el año que viene, Dios mediante, acudan a esta peregrinación de jóvenes. Espectacular. Iván, vos también fuiste partícipe. Nunca vi KQP tan animada como ese día. Muchísimos jóvenes y la verdad que no hay excusa para no ir. ¿Te acordás que vimos jóvenes que estaban lesionados? Sí, parecía una chica otra que estaba ciudad. con el brazo roto. Iván,
¿Cómo? Parecía una ciudad completamente distinta Sí, a lo que estamos acostumbrados a ver acá en Paraguay. muchísimo movimiento. Muchísimo movimiento. Yo creía que estaba en un país extranjero. Los jóvenes contagiaron totalmente con su euforia. Les felicito, chicos. Realmente da gusto acudir a este tipo de eventos y más cuando se trata de la iglesia de Dios. A mí me encantó. Así que, jóvenes que están viendo, si no tienen una parroquia o capilla con quien ir, vayan igual. Les recomiendo. Excelente. Y espero que les haya gustado la nota. Muy bien, y aquí seguimos con nuestro invitado. Tenemos una pregunta picante. Quisiera saber nomás. Catecúmeno se le dice a los que estás catequizando. Exactamente, catecúmenos. ¿Cómo haces o cómo creas futuros catequistas? ¿Cómo vos? Porque está esta parábola, no es parábola, discúlpenme. Está esto que le dice Jesús a Pedro: yo te voy a convertir en pescador de hombres, le dice. ¿Sí o no? Así Sí, es. exactamente, Así mismo dice, así ¿verdad? le dice. Pescador de hombres. Y pasando eso a su gestión como catequistas. Exactamente. También llevan esa labor ustedes de ser pescador de hombres. En este caso, crear catequistas. Sí, de hecho es una tarea muy complicada realmente porque ¿cómo haces entender a la gente que es por Dios que te vas ahí? Claro. Porque lo que sucede normalmente es que cuando nosotros, por ejemplo, intentamos hacerle entender a la gente que en la iglesia, en la misa, en todo lo que sería, ya sea curso o diferentes tipos de cosas, uno no va, por decirlo, por otras personas. Sí es un conocimiento o es una cosa que es para otras personas, pero lo que normalmente cuando uno es catequista sucede que se va por influencia. Y tu amigo te dice, sí, vamos a la confirmación, vamos a ser catequista, le dice. Y de principio da gusto porque está tu amigo, pero luego se convierte en algo que no era como pensabas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Agarramos Contanos. y resulta ser que mi amigo ya no se va a la catequista porque ya decidió no ser catequista, dejar de ser catequista. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos quedamos solos. Entonces, ¿dónde entra mal normalmente la gente cuando, creo yo, verdad? Cuando intenta ser catequista, se entra por la gente, pero hay que entender nomás que no es por ahí. No es por ahí, exactamente. Es por Dios que nos vamos a hacer catequistas. Buena respuesta. Es para dar la buena palabra de Dios y es por Él. Un beneficio personal muchas veces también significa ser catequista. Creo que ya entra la definición del acto de servir. Exactamente, el servicio a Dios. Ese es el tema. Y mucha gente obviamente entra mal de ese modo, por decirlo de algún modo. Pero ese es el sentido muchas veces de ser catequista, hacerles entender a los jóvenes y a aquellos que quieren ser catequistas que hay que ir por Dios y no por los que te rodean, porque llegará un momento en donde te cruzarás con diferentes tipos de corazones y diferentes tipos de almas que no te van a caer bien, ¿verdad? Dios quiera que no, pero eso es lo que sucede normalmente. Y eso es lo que normalmente yo intento hacerle entender a los jóvenes, que todo lo que se realice dentro de la iglesia sea por Dios. ¿Cuesta que un joven que sale a la confirmación sea catequista? Cuesta, se ve hoy en día, porque en mis tiempos, cuando yo estaba en confirmación, tuve la oportunidad de tener grandes catequistas. Y eso es lo que yo veo actualmente. En mis tiempos yo le veía a los catequistas como héroes. Sí. Y yo creo que, no sé si vos lo veías también de esa forma. Sí, yo le veía realmente muy... Era muy facha para mí, por decirlo. Sí, ¿verdad? Era divertido. Ir a decir, yo quiero ser como Andrés, o yo quiero ser como Sergio, mira qué facha, como es re fachero. Estar con ellos da gusto también, ¿entendés? Siempre será. Y yo creo que eso motivaba bastante a que al año siguiente vengan esos chicos a ser ayudantes catequistas y después ya se queden, ¿verdad? Sí. Como catequistas. Pero se perdió para mí eso. ¿A qué se debe eso, Andrés? Y lo que sucede es que, bueno, en particular, ¿verdad? Yo tengo muchas veces, o sea, muchas anécdotas de jóvenes que inclusive me dijeron que es una vergüenza ser parte de esa clase de cosas, de esas actividades. ¿Les da vergüenza? Y sí. ¿Pero por qué les daría vergüenza, Andrés? Si es un servicio, algo un que... servicio, y sí, pero como te dije, hay diferentes tipos de corazones, hay diferentes tipos de vocaciones. Sus padres también no fueron, por decirlo, tan sensibles con ellos, ¿verdad? Y fueron muy indiferentes, diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Y que ya no les, ¿cómo se dice? No les atrae a la iglesia. No les atrae a la iglesia, ¿entendés? Y para ellos es una vergüenza muchas veces, o simplemente no les atrae, es una pérdida total de tiempo, ¿verdad? Cosa que no es así, ¿verdad? La realidad es distinta.
Muchas veces nos encontramos con ciertas situaciones que en serio nos hace preguntar muchas cosas, pero vale totalmente la pena estar en esos lugares porque en serio te sentís muy, muy feliz muchas veces por haber tomado la decisión correcta. Eso es lo que normalmente yo siempre veo cada vez que me replanteo ser catequista, ¿verdad? Porque no es solamente que yo decidí ser catequista y ya está. Hay días de duda. Hay días de duda, siempre. Donde vos te levantás cansado de Sí. decir, ¿me voy o no a la catequesis? ¿Pasa eso? Siempre, siempre, todo el momento me pasa. Pero como dije, por eso dije que me voy por Dios. Me voy por Dios siempre, siempre estoy ahí porque Él me llamó y porque Él me eligió, ¿verdad? Normalmente, pero las dudas siempre existen y van a estar, ¿verdad? Ahora, cómo afrontar las dudas y ¿cómo se dice? Las situaciones ya es otra cosa distinta, ¿verdad? Que justamente Jesús ya enseñó muchos de sus evangelios cuando le llamó a sus discípulos, cuando curó enfermos y todo ese tipo de cosas. Pero cuesta. Este programa, este capítulo 3, probablemente lo vean muchos jóvenes por la nota de KQP y capaz que te estén viendo. Así que a nivel nacional, da un poco un consejo para aquel que está queriendo ser catequista. ¿Qué consejo le darías? ¿Tenés libre esto? Realmente lo hacemos en el bloque 4, pero yo creo, ¿verdad, Iván? ¿Amerita esto? Sí, hace falta. Diga un mensaje, por favor, a los jóvenes. Aquel joven que está queriendo ser catequista. Y para vos, joven que querés ser catequista, muchos te dirán lo contrario. Muchos te dirán que es una pérdida de tiempo. Muchos te dirán que es una vergüenza total en esa clase de lugares. Pero recordá, si siempre quisiste seguir a Dios con paciencia y fe, al cielo llegaré. Ese es mi consejo. Tenga paciencia en lo que hagan. No importa el que digan. No importa el que digan. Siempre háganlo todo por Dios. Ese es mi consejo. Lindo consejo. Así que, jóvenes, ya le escucharon a Andrés Arzamendia. Es como esa frase que ponen ahí, ¿viste? Sócrates ahí. Tiene la pregunta que le preguntamos en el bloque 3. ¿Tenés? Sí, tengo. ¿Cuál es la pregunta más loca que te hizo? No es loca, más que te dejó así en shock. Y la pregunta que más me hicieron así, yo me quedé hija de mil, no sé cómo responder por ahí, fue ¿por qué Dios permite tanta maldad en el mundo? Me preguntaron, siendo que Él es un Dios bueno. Para esto era necesario explicarle un poquito lo que sería la creación, ¿verdad? Al hombre Dios lo hizo con un libre albedrío. Dios dejó a potestad al hombre en el mundo hacer lo que Él quiera prácticamente, ¿verdad? Somos libres. Somos libres, el libre albedrío. Entonces, lo que sucede es que la gente normalmente no entiende, o sea, bueno, los jóvenes en particular no entendieron en ese momento, ¿verdad? Que no es Dios quien permite el mal. Es el hombre el que hace el mal porque Dios ya le dio ese libre albedrío de elegir entre el bien y el mal. Y ahí estaba lo que justamente yo no sabía responder en aquel entonces y tuve que explicarle otras cosas, ¿verdad? Pero fue una de las preguntas picantes que me hicieron en aquel... mal parado entonces? Y un poquito, la verdad, porque sí no sabía qué responder en ese momento. Luego en la siguiente clase ya le expliqué ya cómo funcionaba el tema y por suerte me entendió. O sea que no es Dios quien... Entonces que el siguiente domingo, sábado, sea el día que fue, Sí. vos te fuiste y para bien Sí, le bueno, dijiste, obviamente. cometí un error. Sí, cometí un error. Yo esto te dije, pero en realidad esto es cómo funciona y esto es como dice la iglesia, ¿entendés? Así es como le explico a ellos muchas veces también la forma de guiarse por ciertas preguntas, porque es una pregunta que a mí, siendo catequista, me dejó mal parado, ¿verdad? Pero logré responderle, le logré aclarar, él entendió. Entonces, fue como una anécdota de la pregunta dura que me hicieron y logré por lo menos arreglar la situación. ¿Te supiste arreglar? Sí, en teoría sí. Le respondí de la forma que tenía que responderle. Pero bueno, muchas más preguntas me hicieron que... Pero fue una de las tantas. Sí, una de las tantas. Muchas, pero muchas. Y de tantas que haya, no sé ni cuál decir, de verdad. Pero con el tiempo fui aprendiendo también que tengo que informarme más, aparte de todo lo que me enseñan a mí. Formarme. Eso que te quería preguntar me hizo... ¿Cómo...? Yo sé que vos acudís a eventos. Eso me contaron por ahí. Que te solés ir a retiros y todas esas cosas. Exactamente, me suelo ir a retiros.
Eso es parte ya de la formación, ¿no? Porque vos te gusta hacernos. Voy a decirle de una forma... que no involucre mucho... o sea, en realidad los dos. Ya. Personal como de formación. Porque en esos retiros en donde me voy y me fui, me enseñaron mucho sobre la Biblia, me enseñaron mucho sobre la iglesia, me enseñaron mucho sobre los dones, los carismas, todo lo que hay dentro de la iglesia, cómo funciona, cómo utilizarlos, cómo es que se lo utiliza, de qué forma es que se utiliza, porque cuando Dios te da un don o un carisma, hay que saber utilizarlo, no utilizarlo porque sí nomás. Tiene su forma de utilizar, o sea que yo no puedo ir en cualquier lado y utilizar ese don si es que Dios no me da la autorización o de alguna otra forma. Pero sí me formo de muchas formas distintas, ya sea leyendo la Biblia, ya sea investigando por mi cuenta, yéndome a retiros. A la pucha. De todas las Quiere decir que no es ir y presentarte y ser catequista No, nomás. o sea, en particular- A la pucha, Iván. Es una labor muy grande esto. Claro, hay que estar siempre al tanto, Quiere decir que estudiando. ustedes están preparados como para un profesor prácticamente. Y prácticamente un profesor de la fe sería. Difícil, ¿eh? Sí, nosotros complementamos lo que sería la fe de lo que se aprende en la casa. Porque realmente nosotros siempre dicen que los catequistas tienen que formar tienen que formar a los jóvenes, cosa que es correcto, ¿verdad? Pero la formación de la fe comienza en la casa por los padres o por los encargados de los jóvenes. Ellos son los que tienen que guiar por el camino de la verdad y la vida que es Jesucristo. Nosotros lo que hacemos es complementar esa fe que ya se le había enseñado anteriormente. Pero que muchas veces no hay, Andrés. Que muchas veces no hay, lastimosamente. Hay que hablar, esto es un programa en el cual se habla de la verdad. Yo sé, muchas veces no se fomenta esto de la fe en casa. No. Me imagino que llegas con catecúmenos que no saben qué es el Evangelio de San Lucas. Sí. Ya, no está mal, pero deberíamos, ¿verdad?, de fomentar un poquito la lectura o el hecho de conocerle por lo menos a los principales evangelistas. Sí, sería lo ideal porque yo tengo jóvenes así también que, por ejemplo, vienen y le digo, buscan tal versículo, tal evangelio en tal lugar, ¿verdad? Y muchas veces se quedan buscando la Biblia ahí y se van y buscan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando dio un evangelio, por ejemplo, porque el evangelio está en el Nuevo Testamento. Entonces les pregunto, ¿saben buscar en la Biblia, verdad? Y algunos me dicen que no, obviamente, ¿verdad? Pero intento justamente explicarles cómo funciona la Biblia, cómo se busca y cómo está dividida. Porque debe haber catequesis en la casa también. Sí, ese es lo primordial. Siempre en la casa tiene que ser la catequesis. Ahí es el lugar principal. Antes de cerrar este bloque, ¿cuál es tu objetivo a la hora de ser catequista? ¿Qué vos esperás tenés tu grupo, verdad? ¿Qué, por ejemplo, vos decís a la hora, yo voy a lograr esto con estos jóvenes? Quiero que sean tal persona, quiero que evangelicen más. Y mi objetivo como catequista es justamente que, no digo que sean como yo, mejor dicho, sino que sean mejores en la fe. Si es que, por ejemplo, yo les enseñé de una forma que ellos enseñen mejor, inclusive de lo que yo había enseñado. Y que lo principal, vayan a la vida eterna junto a Dios, en donde pertenecemos todos. Ese es mi objetivo como catequista, llevar a todos los jóvenes en esta vida que yo pueda a Dios y enseñarles cómo funciona Dios. Y a partir de ahí no va a depender de mí, sino de los jóvenes, justamente. Ese es mi objetivo como catequista, acercarles a Dios. Excelente. Este es un catequista medio filósofo, Iván. Nuestro final del bloque 3. Espérenos nuestro último bloque. No se vayan. Quédense. Esperamos. Vuelta, pausa comercial.
Nombre, apellido, cosa, color, comida o fruta. o verdura. Lo que sea. Animal, país. Animal, animal, país, ¿verdad? Sí. Animal o insecto. No, animal, país nomás, porque si no, no vamos aquí a compartir. ¿Y ciudad? No. Ciudad no. Bueno. No, ciudad no, así país nomás. Con país o ciudad que yo sepa eso. Bueno. Que yo sepa. Ya estamos en el bloque 4. Bueno, como ya es de costumbre, hacemos actividades al final de cada programa y hoy nos tocó traer Tutti Frutti. Iván nos trajo Tutti Frutti. Creo que no hay que explicar nada, Iván. Todos conocemos Tutti Frutti, ¿verdad? Todos conocemos. Las reglas son las mismas reglas que el Tutti Frutti general. ¿Cómo va a ser el tema de las palabras, Iván? De las letras. Yo voy a ir diciendo el abecedario y ustedes me dicen basta, la letra que yo me quedo, ustedes arrancan. A, obviamente para facilitar todo, letras no muy difíciles, ¿eh? Vamos a ver. Depende de su suerte. Bueno, decime, ¿empezamos? Empezamos. Basta. Oh, es muy difícil. Apellido con O que voy a poner. fácil, 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 fácil. fácil, fácil. Fruta o verdura con O. País o ciudad era, ¿verdad? Es lo que quería decir. Bueno, puede ser, sí, también. Fruta o verdura con O. Fruta. ¿Vos tenés fruta ya? No, en breve ya. O comida también es. Sí. O tengo comida, Iván. Me falta color. ¿Te falta color nomás ya? Color. ¿Tenía fruta? Sí, papá. Fruta o verdura con O. Tutti Frutti. Allí, sin pensar. Bueno. Nombre. Osvaldo. Orlando. 10. Apellido. Ortigosa. Orellana. 10. Cosa. Ojo. Oro. 10. Color. Negativo. Oro. El oro es un No, color. no, Iván. color dorado, ese no color oro. Iván, es un color el No, oro. señor. Que yo sepa, no. Bueno, yo no sé. Pero para mí es dorado. Es un color, ¿verdad, Iván? Puede ser. Vamos a habilitar. ¿Vas a investigar? San Google, por favor. Vamos a habilitar ese color. Bueno, entonces 10. Fruta o verdura. Nel. Hostia. Eso estuvo bueno, la gente no calculé. Eso está bien. Te mereces los 20 por eso. ¿Verdad que sí? Yo no pensé legalmente. Animal. Oso. Oso 5. 5. País. O ciudad. Oman. Orlando. Oman. ¿Qué? Orlando. Cierto, qué Ciudad. plaga. Creo. 10. Oman es un país, Investiguen ustedes. Yo tengo 10, 20, 30, 40, 50, 65 tengo. Dale, siguiente letra. Voy a decir ahora basta. Bueno. Arranco. Vamos. Ya. F. Este sí es fácil. Animal. Fácil está. Animal. Animal está muy fácil. Tutti Frutti. Nel pastel. Chobrecera. Ahora sí. Bueno, nombre. Fiorella. Fernando. 10. Apellido. Flores. Ferreira. 10. Cosa. Florero. Foro. Foro. Color. Fucsia. Fucsia. 5. Comida o fruta. Frambuesa. Negativo. Animal. Flamenco. País. Francia. Yo tengo 10. 35. Parece que vamos a ganar, Qué buena onda. Arranco. Basta. Sí. ¿C de casa? Sí. Dirás, ¿cuál apellido con C? Dirás, no sé. Facilísimo. No sé, me olvidé. ¿País con C? Ahí. Pensá. Sí, ahí. Millón de apellidos con C. Acordate que en color hace rato Orlando puso oro. Ahí está, gracias. Tutti Frutti.
De las Cores me faltó apellido. Apellido con C, pues. Hija, Colmán, Cabrera. Sí, es simple, papá. ¿Entendés? Cuando no es organizado el tema, viste cómo gano siempre. Bueno. ¿Cómo lo das? Turquía, te disfruté. Así no es simple. Decime. Nombre. César. Camila. Apellido. No tengo. Cortázar. Cosa. Casa. 5. Color. Celeste. Claro. No me puedes decir nada. Está bien. No me puedes decir nada porque dijiste color oro, dijiste. Pues ¿cómo vas a poner claro color? No tiene sentido. No sé, decime vos entonces por qué pusiste color... Pero oro. Y bueno, color claro también entonces. 10 pongo entonces, amigo. Celeste. Comida, fruta. Calabaza. Caldo. Animal. Caldo, Cangrejo. Cerdo. País. Colombia. Colombia. Chores. 10, 20, 30, 40, 50. 60. ¿Viste? A tu orden nomás. Arranco. Ya. De. ¿Qué? De dedo. Animal no me falta. Animal con D. Muy fácil. Súper fácil. Súper. Hay uno del océano. Sí, gracias. Tú disfruté. Esto no se vale, gente. Sí. Y bueno, Jesús dijo, felices los que tienen sed de justicia porque serán saciados. Ay, será. Como lo que no saben perder los muchachos. Pero bueno. Bueno, nombre. Diana. Diego. Apellido. Duarte. Detes. ¿Cómo? Detes. ¿Cómo que Detes? ¿Existe ese nombre? O sea, ese apellido, disculpen. Detes, Iván. ¿No existe ese apellido? Sí existe. Acá estoy buscando. Ah, viste, estaba buscando. Ojo, Tutti Frutti termina en moquetes, en canal católico. ¿Color? Durazno. ¿Cómo estás robando con los colores? Arrancó. Stop. G. Tutti Frutti. Nombre. Yuli. Graciela. 10. Comida. Granola. Guiso. Buena comida, la verdad. Animal. ¿Qué guiso preferís? Guiso de pollo. Depende de lo que diga José, mi amigo. ¿Qué? Pollo. ¿De fideo o de arroz? No, pero yo pensé, prefiero mil veces el de fideo legalmente. ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 7, 70. 10, 20, 30, 40, 50. Yo necesito mi calculadora. 45 más 35 más 50 más 65 más 50. 230. ¿Y vos cuánto tenés? 245. ¿Y yo cuánto tengo? ¿Yo cuánto tengo? 230. Mira, ¿qué perdí? Perdió. ¿Dónde está tu suma total? Ahí está. 45. Sí. Pon un poco tu calculadora. Mentira, poco ganaste, papá. 295 tenés en total. ¿Viste? Para lo que no quede, no sé si se ve. No sé si se va a ver, creo que no, ¿verdad? Sí, que Ahí, no sé si se ve exactamente, pero ganó. 295. Pero bueno, 2 contra 1, normal que uno pierda, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado. Andrés, tenés unos minutos antes del cierre para tirar un mensaje. Lo que vos quieras, motivacional, un mensaje para los jóvenes. Sí, te escuchamos. Primero que nada agradecer a Orlando y a Iván, ¿verdad? Por la oportunidad de comentar un poquito cómo sería el tema de la confirmación, ¿verdad? Mi mensaje para los jóvenes en síntesis es que puedan entender que la relación con Dios siempre es personal. O sea, todo lo que vayas a desarrollar, a desempeñar en tu vida no incluye terceros, es Dios y vos. Todo lo que vayas a planear lo hagas con Dios, todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que digas, todo lo que veas, todo lo que hables, todo lo que oigas, agradeces a Dios y que te pida día a día para poder iluminarte en lo que sería la fe. Porque un mundo sin Dios es un mundo caótico. Así que le animo a ustedes jóvenes que puedan ser catequistas o si es que no están llamados a ser catequistas que puedan ayudar a la iglesia de acuerdo a su llamado. Así que les deseo mucha fuerza y mucha suerte a todos ustedes
que les espera un largo camino con Dios, así como los discípulos estuvieron con Jesús durante mucho tiempo. No tengan miedo, que la duda existe, pero que es aclarada junto con la mano de Dios. Mucha fuerza y gracias Orlando, gracias Iván. Espero que pueda volver, ¿verdad? Para dar un poco más de lo que ya di hoy, ¿verdad? Espectacular, muchísimas gracias a vos. A vos sí que Orlando. Invitado de calidad, Iván. Así es. Así que Un muchísimas lujo. gracias. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Quédense para los bloopers. Que Iván siempre es pesado. Pone bloopers muy feos de mí. Después en la facultad me dicen, mira un poco te equivocaste en esto, me dicen. No, esto está todo, ¿cómo se dice? Acá por lo visto se planeó todo. Esto no puede ser así, señores. Y grabando para un pequeño programa católico. Si quisieran salir. ¿Vos querés salir, hermana? ¿Ya? Fachero, oficial. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí. Tenemos un blooper, Iván. ¿Ya? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí para jóvenes católicos. Otro blooper, dale. Decime. Video es bueno. Así nomás, es cuando se hace justo las cosas. Ahora mismo, Iván, le dije Iván, discúlpame. Iván, vos estabas diciendo algo mal de mí.